Continuamos revisando las mejores partidas del Chessable Masters 2024 y se busca rival para Magnus Carlsen en la gran final de este evento. Y ese rival ha emergido, ha resultado de este duelo del match de la final, pero de la zona de repesca entre el gran maestro iraní, hoy jugador por Francia, Alireza Firouzja, quien eliminó previo a esto a Jan Nepomniachtchi, y el bielorruso Denis Lazovic, quien fue derrotado en la final del cuadro de ganadores por el ya mencionado Magnus Carlsen. A ver, el juego que verás a continuación ha sido una obra maestra técnica. Prepárate para ver una partida espectacular. Pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firouzja con E4. Responde Denis Lazovic E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil C4, apertura italiana. Alfil C5. D3. Caballo F6. H3. D6. C3. A6. Caballo BD2. Alfil A7. Alfil B3. Enroque. Caballo F1. Como siempre, muchos planes son posibles en la apertura italiana. Ninguno da ventaja a las blancas, pero todos prometen un medio juego animado. Las blancas retrasan el enroque para mover el caballo rápidamente a G3, pero el problema es que esto permite el juego inmediato en el centro. Sigue esto con alfil E6, proponiendo el cambio de alfiles. Sin embargo, acá la jugada D5 es fundamental de hacer, y es el movimiento que se realiza con más frecuencia. Ok, pero volvamos al juego real, alfil E6. Sigue esto con alfil C2, D5, E por D5, alfil por D5, caballo G3, torre E8, enroque, E4. Con esto las negras buscan simplificar la posición. D por E4, caballo por E4, alfil F4. Buena jugada. Las blancas desarrollan pieza y protegen al caballo de G3. Caballo por G3, alfil por G3, alfil B6. Ahora la buena jugada la realizan las negras. Lazovic entiende las amenazas de las blancas y de esa manera entonces protege al peón de C7. Sigue la partida con torre 1, torre por E1, jaque, dama por E1, dama F6, dama E2. Excelente jugada de Firouzja, a quien no le importa la captura del caballo en F3 y los peones doblados resultantes. Ahora está amenazando dama D3 con la vista puesta en el alfil y el peón de H7. Ahora bien, fíjate, un alfil E4 acá hubiera sido un error táctico por torre E8. Y fíjate que alfil por H7 jaque no parece del todo fuerte debido a la réplica rey F8 y la posición de las blancas se desmoronaría. Ok. Volvamos a la partida real, donde Firouzja ha jugado dama E2. Sigue el juego con alfil por F3, G por F3. La pareja de alfiles de las blancas es un factor más importante que la estructura de peones. La posición de las negras no es fácil de defender, pero Lazovic muestra su clase. G6, jugada necesaria para dar aire al rey y restringir al alfil de casillas claras. Torre E1. Torre D8, rey G2, y bueno, simplemente esto es para reforzar la posición, sin prisas, sin apuros, sin estrés. Sigue esto con rey G7, alfil A4, con idea de alfil por C6, que obligaría a un dama por C6, y en caso de B por C6, entonces alfil E5 atrapando a la dama, ¿verdad? Torre D7, acá la jugada correcta era alfil C5, que tiende una trampa. Por ejemplo, si ahora alfil por C7, a lo goloso, entonces dama G5 jaque, alfil G3 y torre D2 para continuar con torre por F2 jaque, ganando. Entonces, bueno, lo que hacen las negras es torre D7, que no es tan fina. Sigue esto con dama E8, torre D8 persiguiendo a la reina, dama E4, torre D7, alfil H4. Una jugada tentadora que obliga a las negras a hacer una concesión. Tienen que tomar una difícil decisión entre jugar dama F5 o G5. ¿Qué hace Lazovic? Dama F5. Nota que si se jugaba la errónea dama D6,
las negras perderían material luego de torre de 1. Ok. Sin embargo, en la partida tenemos este dama F5 de la Savik, jugada correcta. Firouzja, dama por F5, G por F5, alfil por C6, B por C6, alfil G5, evitando que la torre negra penetre en D2, F6, alfil F4, rey F7, rey F1. La posición es hasta ahora totalmente igualada. Eso sí, fíjate en los relojes. 53 segundos para Firouzja y 27 para la Savik. Está peligrando el bielorruso. Sigue esto con torre D3, rey E2, torre D8, torre D1, torre por D1, rey por D1, alfil por F2. Una imprecisión. ¿Por qué lo es? Bueno, porque el peón de F2 no era importante para las blancas como sí lo es el peón de C7 para las negras. ¿Por qué? Bueno, porque si te fijas, las blancas quedarán con una mayoría de peones en el ala de dama y eso les puede permitir crear un peligroso peón pasado. Bueno, efectivamente entonces las blancas continúan con alfil por C7, rey E6, rey E2, alfil C5, rey D3, rey D5, B4, alfil F2, C4 jaque, rey E6, rey C3, alfil E1 jaque, rey B3, rey D7, alfil F4, rey C8, alfil E3, alfil G3, A4, rey B7, B5. Con esto, las blancas crean el anhelado peón pasado que querían. Y ahora una jugada tremenda. C por B5, pero tremendamente mala. Apurado por el reloj, la Savik se equivoca aún más. Con esto las negras han abierto el camino para el ingreso del rey blanco al campo de las negras. Aquí cualquier cosa era mejor, por ejemplo alfil D6 o alfil E5, aguantando. Pero jugada tremendamente equivocada de la Savik, C por B5 y la blanca responden C por B5. Y con esto la victoria ahora será sencilla para Firouzja. Sigue esto con A por B5, A por B5, rey C7, rey C4, rey D6, alfil C5 jaque, rey 6, B6, rey D7, rey D5, alfil F4, alfil D4, alfil G5, alfil C5, alfil F4, B7, rey C7, alfil D6 jaque. Bonita jugada de desviación. Alfil por D6, B8 coronando dama jaque, rey por B8, rey por D6, rey B7, rey D6, rey C6, rey por F5, rey D6, rey por F6. Y ante esto, venir la Savik, abandona la partida. Buena victoria de Firouzja, quien con esto enfrentará a Magnus Carlsen en la gran final de este torneo. Y bueno, aquí en esta pantalla puedes ver cómo se fue dando el progreso de este torneo en las fases finales. Por ejemplo, que Magnus derrotó a la Savik, ¿verdad?, en la final del cuadro de ganadores. Mandó a la Savik a la final del cuadro de repesca, donde enfrentó a Firouzja, que previamente dije había derrotado a Nepomniachtchi. Así es que gran final la tenemos acá. Alireza Firouzja versus Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de este video al igual que yo. Si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviando un fuerte caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.